nos vas a estar hablando de Bug Bounty, ¿vale? Para esas donaciones a la Dana, porque has sido la persona que has estado mediando con todo esta, ¿no? Estas personas que están ahí buscando. Directamente te voy a dejar con este tema y adelante porque va a ser tan importante. Genial, pues nada, muchas gracias, Yolanda. Esto, bueno, en primer lugar, ¿no? Quería también agradecer a toda la organización que había hecho esto en tiempo récord. Yo solo intento aportar un poco mi grano de arena, es lo que buenamente he podido, pero al final nos une todo un objetivo común, que es el de poder ayudar a los damnificados de, bueno, pues toda la gente que lo está pasando mal actualmente y en ese sentido, pues tener todo una misma línea de actuación. Pues nada, bien, como bien comentaba Yolanda y para todo aquel que no escuche, vamos a estar hablando de Bug Bounty, un poco una historia, una pequeña introducción para todo aquel que se sienta atraído por este concepto, una historia, un posterior crecimiento, cómo ha ido desarrollándose a nivel conceptual Bug Bounty hasta el día de hoy, una situación a nivel nacional de todos los ciberataques que han habido, cuáles son las plataformas más conocidas, que una de ellas, como bien comentaba Yolanda, es Yes We Hack, los tipos de programas que hay, una pequeña diferenciación entre lo que es el pentesting y el Bug Bounty, porque mucha gente, bueno, pues asimila o da a entender que estos dos conceptos son los mismos y realmente existen ciertas diferencias. Cada uno de los estados que sigue una vulnerabilidad desde el momento que se reporta hasta que finalmente se resuelve, unos ejemplos reales de cómo pues, estos grandes profesionales, como bien ha comentado Yolanda, están por detrás y escenifican un poco todas estas vulnerabilidades a nivel de, pues, de evidencias, técnicas de hacking, etcétera. Y simplemente unos pequeños trucos y consejos que para todo aquel que quiere iniciarse en este mundo y que le pueda resultar útil, pues bueno, que mejor que esta ponencia para, bueno, para que puedan ver ejemplos reales, trucos y consejos que yo utilizo en el día a día. A nivel de introducción, lo primero, y se notará también por mi acento que soy del sur de España, y nada, le pedí a la IA que hiciera, pues, a nivel de metáfora, ¿no? Un pequeño insecto con una aceituna de Jaén, un poco de aceite, salió un poco ahí y me pareció un guiño gracioso y lo quise reflejar. Pero bueno, a nivel conceptual, ¿no? Que decir que el Bug Bounty pues, se puede definir como una modalidad de seguridad ofensiva en el que siempre hay dos partes, ¿no? Y que convergen tanto lo que es un bloque principal, que es una organización, y por otro lado los investigadores de seguridad, los bug hunters se llaman, pero al final no dejan de ser, bueno, pues eso, interesados en buscar vulnerabilidades en ciertos tipos de empresas, ¿no? ¿Qué es lo que surge para que establecer ese modelo de, bueno, de unión entre estos dos bloques principales de las empresas y los profesionales? Se conoce como el modelo de Safe Harbor, que lo que hace es que las empresas a nivel legal no toman acciones ni medidas para, bueno, cuando alguien le reporta vulnerabilidad en sus activos, pues a cometer esas acciones, ya que si lo hiciésemos sin ningún tipo de permiso, pues lógicamente estaríamos entrando en muchos tipos y conflictos a nivel legal y podríamos enfrentarnos a, pues, a denuncias, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues se enmarca lo que es este contrato entre estas dos partes y por un lado te dice la empresa, oye, yo no tomo acciones en contra tuya, y por otro lado, pues los profesionales pues tienen esa vía que ahora veremos que se enmarca dentro de lo que se llama el scope, el alcance, ¿no? Dentro de los activos que te enmarca la propia organización. Un poco de historia, aunque casi todos los que nos estén escuchando y que nos estén viendo que somos, y me incluyo, puramente técnicos y el tema de la literatura no aburre más, pero considero que es importante para saber un poco cómo nace esto, ¿no? Bueno, en el año 1983, pues las compañías Hunter and Ready tenían un sistema operativo virtual, entonces, pues nada, se empezó a acuñar el término de búsqueda de recompensa hasta el punto de que se ofrecía un Volkswagen si alguno del personal pues encontraba algún bug en ese sistema operativo. Pocos años después, en el 95, un ingeniero de Netscope ya acuñó el propio término de bug bounty y bueno, al final lo que venía a recapitular todo lo que en el 83
se estaban viendo a nivel conceptual y dar un paso hacia adelante, ¿no? Al final, pues se trataba un poco de buscar esas vulnerabilidades en navegadores como propio Mozilla, Mosaic, Netscape, etcétera, ¿no? Ya en el año 2012 nace la que actualmente es la plataforma más conocida a nivel mundial, que muchos de vosotros os sonará, que es HackerOne. Y simplemente esto nacía pues surge un poco por la necesidad o la frustración de tres ingenieros que hartos de reportar vulnerabilidades en empresas como Microsoft, Apple, el propio Google, etcétera, pues viendo que no le hacían caso, incluso se enfrentaban a problemas legales, como comentaba anteriormente, pues se juntaron y dijeron, oye, ¿por qué no nos juntamos? Hacemos nosotros nuestra propia empresa de búsqueda de vulnerabilidades y lo llevamos esto a un paso superior a nivel de profesionalidad, ¿no? O sea, un poco como surgió la plataforma de HackerOne, que simplemente por poner datos y data del año 2018 ya admitió la propia empresa que había concedido 31 millones de dólares a los hackers, a los profesionales de la ciberseguridad que reportaron vulnerabilidades. En concreto, 116 errores únicos que ganaron recompensa de más de 10.000 dólares en el año 2019. Hasta el punto que la cantidad media pagada por problemas, por severidad crítica en vulnerabilidades se elevó a más de 2.000 dólares. A nivel de crecimiento y siguiendo con a nivel, cronológico, pues desde el año 2020 hasta lo que se estima que llegará el año 2023, las plataformas de Bug Bounty han ido creciendo de manera exponencial. Hablamos, por decir algunos datos, del año pasado de 1.130 millones de dólares y esto se espera que siga aumentando hasta los 3.537 millones de dólares, ¿no? Al final lo que hace es una tasa de crecimiento de un 17,82% y lo que se ve en la simple gráfica es que va teniendo una tendencia exponencial. Esto da a entender por detrás que cada vez más son las empresas que se van sumando y cada vez tienen una importancia y van teniendo la concienciación de que sus activos realmente son vulnerables en el momento que están en Internet y como cada vez más las empresas se van sumando a adherirse a cualquier programa de Bug Bounty, porque al final todos sabemos, ¿no?, que siempre va a ser más costoso económicamente hablando cuando se lleva a cabo un ciberincidente que cuando hay, ciertas vulnerabilidades presentes y que antes de que se lleve a cabo ese ciberincidente te lo envíen profesionales del sector, ¿no? Lógicamente es muy costoso cuando quiera hacer pues cualquier tipo de forense, gestionar cómo ha ido un vector de entrada y ha llegado a robar millones de activos en una organización. Y cada vez las empresas, lo vemos en medios de comunicación, van sufriendo más este tipo de actuaciones. Es por eso por lo que cada vez se van sumando más y por lo tanto la tasa de crecimiento de estas plataformas de Bug Bounty, que luego señalaremos, son cada vez más, pues están sumando cada vez más clientes, ¿no? Algo que, deja constancia que cada vez más la seguridad es más importante, ¿no? A nivel de ciberataque en España, y simplemente porque tengáis un poco un contexto de todo, tristemente no me caben aquí más pantallazos en la diapositiva, pero podía haber puesto más. Para que hagáis una idea, el pantallazo que está arriba a la izquierda es simplemente una imagen mía desde el teléfono que estaba comiendo un día y vi pues la famosa filtración de datos en muchas empresas del IBEX 35 de aquí de España, Ticketmaster, Iberdrola, Santander, Telefónica, en fin. Ya vemos que en el año entre 2022 y 2023 se produjeron 107.777 ciberataques y también algo a tener en cuenta el tema de los ataques a las infraestructuras críticas, que subió un 75% en 2022. Es una noticia que me llamó la atención mientras estaba comiendo. Yo creo que todos recordamos, o al menos nos suena, aspectos como Bridge Forum, el forum donde se llevan a cabo todos los leaks de base de datos, usuarios, donde se lleva a cabo esa filtración cuando se vulneran a empresas e incluso el grupo de APT Logbit, que al final de ransomware, pues ha llevado a cabo muchos ciberincidentes en entidades en España. Cuando hablo de entidades, me refiero tanto a entidades del sector privado como del sector público.
Por ejemplo, un dato que también veía que llamaba bastante la atención es que el cibercrimen alcanza un valor global cercano al 1,5% del PIB mundial. Es decir, que si fuese un país, el cibercrimen se situaría el tercero, ¿no? A nivel mundial. De esto ya da a entender que cada vez más los ciberdelincuentes ya han pasado de hacer lo que antiguamente hacían defacement o temas de reputación a directamente que desde hoy ya lo que le interesa es el dinero y bueno, pues hasta tal punto que ya sobrepasa los delitos físicos, ¿no? También cuando hablo de estas empresas del sector privado quería hacer mención a empresas del IBEX 35 como son el propio Repsol que sufrió también ciberincidentes, pero también pequeñas pymes que también han sufrido este tipo de ciberincidentes, ¿no? Como se puede ver, España es el sexto país que más ciberataques sufre a nivel mundial, por lo tanto, pues bueno, es cierto que tenemos unos grandes profesionales en este país, pero no deja de ser uno de los países que más la atacan, por lo tanto, yo considero humildemente que estas plataformas de bug bounty intentan un poco paliar que todos estos incidentes que luego vemos reflejados en los medios se puedan llevar a cabo, ¿no? También desde el punto de vista del sector público, y hablamos de entidades como son ayuntamientos, universidades, etcétera, han sufrido recientemente en los últimos meses en España, pues bueno, vulnerabilidades en sus activos y todo lo que eso conlleva a nivel de daño de imagen corporativa, en fin, pérdida de confianza en sus clientes. Al final es trabajo de todos saber que una empresa, tanto del sector público como del sector privado, siempre es potencialmente vulnerable en el momento que tienen todos sus activos en producción en Internet, ¿no? Y es un poco, pues, trabajo de todos, sobre todo también los que estamos en el sector de la ciberseguridad, pero fuera de ella, pues que este tipo de noticias en medios cada vez se vayan viendo menos. Simplemente por destacar dos noticias del CCN, del Centro Criptológico Nacional, comentar que, bueno, he querido plasmar en los últimos años de 2022-2023 la severidad de los ataques que han sido registrados por el CCN, es decir, que han sido registrados. Eso no significa que sea una cuantía total. La cuantía total superó estas cifras. Estos son solo los que registró el CCN y hablamos de que el año 2023 se llevaron a cabo 31.807 bueno, pues ciberataques con una severidad alta, ¿no? Y en términos generales, y como comentaba en la diapositiva anterior, en el año 2023 se llevaron a cabo 107.777 ciberataques. Tristemente, estos son solo los registrados, se produjeron muchos más, ¿no? Al final vemos que es una tendencia que cada año que pasa más y es un poco pues el objetivo de esta charla, ¿no? Ver qué medidas se pueden implementar para que, sabiendo que cada año aumentan los ciberataques, pues intentar que ese paraguas o esa superficie total de ataques se minimice lo máximo posible. En este sentido, pues hablo de las plataformas más conocidas de bug bounty, como es el propio HackerOne, pero existen otras muchas más, ¿no? Como Bugcrowd, Integrity, Yes We Hack, que es la conocida en el evento que estamos presentes, porque es verdad que se han volcado desde el minuto uno y desde aquí también darle las gracias a ellos porque han tenido un equipo técnico de manera desinteresada en poder trabajar con todos los damnificados de la DANA y la verdad que a nivel personal, ya fuera del equipo técnico puramente profesional, pues dice mucho de ello, ¿no? Pero hay muchas más. Yogosa, OpenBounty, es decir, es solo un ejemplo de aquellas plataformas, las más conocidas a día de hoy, pero no son las únicas, ¿no? Y dentro de estas plataformas, pues se van adhiriendo muchos clientes. Por hablar de Yes We Hack, y como bien comentaba Yolanda, yo creo que este es el slide más importante que bueno, pues que doy en esta ponencia, y es que simplemente, y para que la gente no escuche, se ha llevado a cabo una coordinación en tiempo récord de más de 50 profesionales de la ciberseguridad que se dedican al ámbito del bug bounty, y yo creo que aquí puedo responder algunas de las preguntas que pueden surgir en la ponencia. Oye, a mí me interesa el tema del bug bounty, ¿cómo puedo empezar, no? Pues yo creo que la mejor recomendación que os puedo dar es que directamente vayáis al link que Yes We Hack ha levantado haciendo un evento del DanaCon. Ahí vais a poder ver los usuarios
que humildemente considero los más importantes tanto a nivel nacional como a nivel mundial, porque para el que no lo sabe, somos actuales campeones del mundo en HackerOne. Es decir, que los bug hunters que tenemos en España son súper relevantes y súper buenos. Yo aprendo mucho de ellos. De hecho, no estoy ni me acerco a su nivel y para mí, pues si me dijesen algún nombre, oye, ¿de quién puede empezar? Pues estaría feo dejarme alguno, pero gente como Archisec, Miguel Segovia, Cere, Diego Jurado, Go Diego, hay un montón de bug hunters que se dedican a día de hoy a la búsqueda de vulnerabilidades y al final son los mejores del mundo. Como lo podéis ver, en tiempo récord llevamos con esta iniciativa muy pocos días y ya se han reportado más de 33 informes a día de hoy, que seguramente mañana cuando levantemos en la segunda jornada serán muchos más, con distintos tipos de severidades y la verdad que, bueno, porque dice mucho el trabajo de ellos que de manera altruista están dedicando su tiempo y su esfuerzo a poder aportar su grano de arena en el evento solidario y ya que no sean solo a nivel económico de las donaciones o los servicios que ofrece la empresa, sino también sumar aquí pues la iniciativa que ha tenido Jeguin Hub y darle las gracias también, como decía, pues a todos los profesionales que están echando su tiempo para que todas esas vulnerabilidades que se están reportando se reflejen a nivel económico en recompensa y todo irá enviado a la ONG IAE, que es la de ayuda y emergencias de Valencia, que estoy hablando con mucha gente de ello y me consta que están haciendo una labor muy grande y trabajando a día de hoy por quitar barro, o sea que al final todo esfuerzo es único. Yo solo soy la cara visible, pero los que están realmente currando por detrás pues son toda esta gente. Entonces de aquí pues mi máximo apoyo, gratitud a ellos, porque sin ellos no hubiese sido posible toda esta iniciativa. A nivel técnico, hacer una diferenciación a nivel de tipo de programas, existen los que se llaman VDP y BBP. VDP es el Vulnerability Disclosure Program y BBP Bug Bounty Program. Entre ellos he querido escenificar una serie de, pues similitudes que hay y también diferencias. Por ejemplo, a nivel de VDP, lo más diferencial que hay es que no te pagan dinero, te pagan merchandising, cualquier tipo de goodies, swag, etcétera. Sin embargo, los PPP, pues lo que te dan es recompensa económica, ¿no? A nivel de similitud, pues existen tanto programas públicos y privados en ambos tipos de programas. Y bueno, una de las preguntas que también suele hacer la gente es decir, oye, ¿yo cómo puedo acceder a estos programas privados? Pues os lo contesto y me adelanto. Al final, el tema de los programas privados suele acceder por invitaciones, ¿no? ¿Y cómo se consiguen esas invitaciones? Generalmente, pues con la obtención de puntos que vas teniendo en programas públicos, vas subiendo tu reputación como profesional, vas obteniendo puntos conforme vas enviando vulnerabilidades hasta que vas teniendo ya cierta repercusión y te van enviando esos programas privados, ¿no? Esto lo intercalo con el siguiente apartado y es el tema del reconocimiento. Al final, VDP, pues muchas empresas te dan su reconocimiento, cartas de apreciación, te ponen en el Salón de la Fama y lo que diferencia un poco con respecto al BBP es que en el BBP hay mayor dificultad. ¿Por qué hay mayor dificultad? Porque al final, cuando hablamos de dinero, pues generalmente la gente se centra en este tipo de programas y la competitividad siempre va a ser mayor, ¿no? que un programa que no te paga dinero. Pero al final es un poco para que veáis los dos prismas que hay entre los dos tipos de programas, ¿no? Y también las similitudes. Cuando hablo de meritocracia, por ejemplo, es que al final un programa de Bug Bounty le da igual que tenga el OSCP, que sea ingeniero, que tenga 3 máster. A lo que le importa es que realmente reporte una vulnerabilidad y que sea el primero en reportarla y le da exactamente igual, es decir, los títulos que tengas. Por lo tanto, al final siempre va a llegar si eres bueno independientemente de los títulos que tengas, ¿no? Entonces, el tema de la meritocracia es importante porque si eres bueno, como decía, pues igual un poco el aspecto educativo o el bagaje educativo que tengas, ¿no? Por poner algún ejemplo, pues la NASA, que está en Buscrowd, está adherido a un programa VDP, que si tú le envías una vulnerabilidad, pues te envía una carta de agradecimiento a tu nombre y, hombre, siempre gusta, ¿no? Tener a tu nombre una carta de agradecimiento de una entidad tan relevante como la NASA, ¿no? Sin embargo, otro ejemplo, como la empresa de Nestlé, pues directamente, oye, pues si encuentras una vulnerabilidad, te pagan dinero por encontrar una vulnerabilidad y si eres el primero en llegar en uno de sus activos, ¿no? Al final, un poco para que veáis el contexto de cada uno de ellos.
Una diferencia de pentesting y bug bounty, yo por ejemplo que soy Offensive Security Engineer, lo vemos día a día en auditoría a clientes, nosotros al final cuando presentamos un pentesting web no es lo mismo que el bug bounty. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos un activo en un cliente, todo lo que sea vulnerable, lógicamente lo plasmamos en un informe y se lo detallamos al cliente, estableciendo una severidad jerárquica de cada una de las severidades de las vulnerabilidades que encontramos. Sin embargo, en Bug Bounty existe lo que se conoce como el scope o el alcance, es decir, que la propia entidad sabe de ciertas vulnerabilidades presentes, por ejemplo, a nivel de versiones de TLS inseguras, que falta cabecera del lado del servidor, incluso clickjacking pues en endpoint que no tienen ningún tipo de acción sensible y dicen, oye, nosotros sabemos que todas estas vulnerabilidades están presentes, pero a nosotros no queremos que nos las envíe y simplemente centraros en lo que nosotros denominamos como el scope, el alcance, ¿no? Un poco la diferencia que hay entre el pentesting web, que repito, todo lo que veamos vulnerable lo notificamos nos ponemos en contacto con el cliente y el bug bounty, que no todo lo que son vulnerabilidades hay que se envía, ¿no? Porque las propias entidades te dicen, oye, antes de enviarme una vulnerabilidad, mírate nuestro scope porque hay muchas cosas que nosotros no queremos que nos las envíe como vulnerabilidades. Y un poco el ejemplo que ponía con la empresa de Globo, ¿no? Los estados que puede pasar una vulnerabilidad desde el momento que se envía hasta que se resuelve, bueno, pues NA es lo que decía, ¿no? Si enviamos una vulnerabilidad que está fuera del scope, generalmente se enmarca dentro de lo que se conoce como NA. Informacional es que es una vulnerabilidad que apenas tiene criticidad para ellos, no tiene impacto bueno, pues es lo que se conoce como un P5. Existe una jerarquización de severidad desde un P5, que es la que menos, bueno, pues la que menos impacto tiene, la que menos criticidad tiene, hasta un P1, que son las vulnerabilidades más críticas, ¿no? Duplicado, generalmente y tristemente, es uno de los estados a los que más vaya a ver cuando empecé en este mundo del bug bounty, porque una peculiaridad que tiene este aspecto de la ciberseguridad es que tienes que ser el primero en enviar una vulnerabilidad. Y generalmente cuando envías una vulnerabilidad ya se te ha adelantado otro profesional con anterioridad y por lo tanto, pues informe que tú muy contento envías, te das cuenta que realmente es duplicado, ¿no? Y los últimos dos estados son pues los que salen en verde los mejores, ¿no? Al final no dejan de ser el estado en Resolve, es que ya existe una vulnerabilidad porque la empresa todavía no la ha parcheado, y Resolve es que ya está todo parcheado, ¿no? En ese sentido hay que lidiar muy bien con la frustración cuando te enfrentas a un programa de bug bounty y no caer en la resignación, sobre todo, ¿no? Una taxonomía, pues a nivel de BookCrowd, pongo ahí el enlace para todo aquel que le resulte útil, porque dice, oye, yo al final tengo un SSRF, tengo una account cover, tengo, pues no lo sé, un default credential en un panel de administración y no sé exactamente a la hora de enviar el reporte qué severidad poner, desde un P5 hasta un P1. Pues bueno, pues BookCrowd en ese sentido consideraba útil añadir este activo porque te da una idea de que cuando tú encuentras según qué vulnerabilidad, una guía que te ayuda para decirte, oye, pues nosotros consideramos que con la vulnerabilidad que has encontrado se enmarca mejor en un P3, en un P2, en un P1, en un P4, en un P5 y tú ya a partir de ahí pues te basas para enviar esos primeros informes, sobre todo esto es útil cuando no tienes mucha experiencia, ¿no? A nivel de hunting, pues bueno, una de las herramientas más utilizadas como escáner de vulnerabilidades, Nuclei, que bueno, para todo aquel que no conozca, Nuclei lo que hace, pues te analiza un montón de activos en tiempo real y te establece una criticidad, te pone protocolos y se pueden establecer cualquier tipo de flag indicándole pues la severidad que quieres que te busque, poder guardarlo todas las vulnerabilidades que ha encontrado en un TXT y lo bueno de Nuclei es que es escalable. Es decir, que es escalable y modular, que se puede compaginar con distintas otras herramientas que se pueden encontrar en GitHub, como por ejemplo PanSpeeder, para encontrar pues endpoints sensibles o archivos que pueden ser potencialmente jugosos para encontrar algo por detrás. Entonces, Nuclei te permite esa funcionalidad, ¿no? De que sea modular y puedas concatenar, no solo tener el output de la propia herramienta, sino poder concatenarlo con
con otras más. Entonces, en ese sentido, aporta un valor extra que otras herramientas no le añaden, ¿no? Pero aquí, uno de los consejos, y no lo digo yo, si habláis con los profesionales que he comentado anteriormente, siempre os dirán que la mejor parte para encontrar vulnerabilidades siempre es un proceso manual. Con un proceso manual es verdad que es más tedioso que un automático, pero bueno, pues va a tener la conciencia de que al final lo que no has sacado un output directamente de una herramienta, sino que has trabajado más pegándote con el activo y por lo tanto la probabilidad de que esa vulnerabilidad que tú envíes sea cierta, pues más grande que si directamente envía un reporte de Nuclei, ¿no? En ese sentido, aquí quería poner hoy a escenificaros un ejemplo que ya se ha hecho full disclose del Ayuntamiento de Berlín, en el que pude ejecutar un cross-site scripting y bueno, pues al final el tratamiento manual, bypass de WAF, todo eso es muy importante, saber cómo a nivel de backend te interpretan todas las peticiones, bueno, pues para realizar tu propio XSS y poder ejecutarlo, bueno, pues ya sea a nivel reflejado, store o a nivel de DOM, ¿no? Aquí quería hacer a nivel de award, de premios y haciendo referencia a lo que comentaba anteriormente, distintos premios que puedes llegar a obtener cuando te enfrentas a un programa u otro a nivel de VDP o BBP. Pues como comentaba, el ejemplo de la NASA, pues tener una carta de agradecimiento a tu nombre, que bueno, seamos francos, al final a todos nos gusta tener ese reconocimiento por una entidad tan grande como la NASA, o sin embargo, pues otro ejemplo es directamente que te diga a la empresa, oye, pues mira, te pagamos $500 por este bounty y ya está, no tienes carta de agradecimiento, simplemente tienes este dinero y disfrútalo, ¿no? Es un poco los dos ejemplos, las dos vertientes que veáis de, bueno, pues de aspectos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Por ir finalizando, truco y consejo, pues que utilizo en mi día a día, Wave Machine, que es el activo que pongo ahí, en este caso a nivel de POC he puesto google.es, pero se puede, bueno, puesto quitar el ejemplo de Google por cualquier otra empresa y ver un montón de endpoints, porque lo que hace Wave Machine es un activo a nivel de Internet que te dice cómo estaba estructurado una página web en el pasado, ¿no? Y muchas veces hay, pues, ficheros sensibles que en el pasado se lanzaron a producción y a día de hoy todavía no se han arreglado. Entonces, Wayback Machine te ayuda un poco a ver cómo se ha ido estructurando y cambiando una empresa desde el pasado hasta el día de hoy. A nivel del Content Security Policy, pues también considero que es bastante bueno este activo, ya que, bueno, tú le pones una página web, una empresa, Jihadist, etcétera, y te da mucho, bueno, pues script de bypass de este CSP, ¿no? Que al final lo que hace es que impiden vulnerabilidades como, bueno, pues como el propio cross-site scripting que comentaba anteriormente. Entonces, cuanto menos es para tenerlo en cuenta. A nivel de Bug Bounty Helper, que es el ejemplo que tengo aquí a la derecha, utiliza a simple golpe de clic un nivel, mucha búsqueda a nivel de Google Docs y no tienes que estar poniéndolo tú a nivel manual en el navegador, simplemente pones ahí el target, por poner un ejemplo, google.es y puedes ver directores listing, configuración de archivos, login page, SQL error y no tienes que estar tú poniendo pues esa query de index, google.es, sino que te lo hace todo por detrás, simplemente lo lanza a nivel de clic, ¿no? Es una página web que suelo utilizar pues para ver toda esa información en fuentes abiertas de, bueno, pues muchos targets, muchas empresas que veo que al final no son conscientes muchas veces de lo que están expuestos en internet y que se indexa todo, ¿no? Y se puede encontrar vulnerabilidades en muy poco tiempo a nivel de Google Docs, que a mucha gente suele pasar por encima este aspecto y directamente tiran de Bullsuit, que está genial, que es la herramienta por excelencia para encontrar vulnerabilidades, pero hay que también tener en cuenta esa fase previa de reconocimiento y considero que el Google Docs hay que tenerlo en cuenta porque es bastante importante. Como informe, pues uno de los aspectos más importantes es lo que se conoce como Hacktivity, ver todos los informes que se han reportado, todas las vulnerabilidades a nivel de SQL Injection, RC, IDOR, etcétera, ¿no? Pues Bounty Hunting Search Engine, una página web que tú ahí puedes diferenciar cualquier tipo de vulnerabilidad que hay y ves todos los informes que han ido enviando los bot hunters anteriormente, ¿no? Al final te sirve mucho para, bueno, curtirte tanto a nivel de conocimiento, bueno, pues como a nivel de experiencia a la hora de realizar informes. Y yo creo que
considero que es bastante útil esta página web para ir aprendiendo. Y por terminar, simplemente Notify se puede concatenar, como decía anteriormente, con herramientas como Niclay y lo que hago en ese one-liner es que voy haciendo una iteración y voy encontrando nuevos subdominios en un target específico. Con Anew lo que hago es que voy encontrando los que son dominios nuevos que no los tenía contemplados y lo voy concatenando todo dentro de un mismo TXT. Con HTTPX, una herramienta también de Project Discovery para ver los activos que están, bueno, que tienen un código 200, que están levantados, que están en producción, que tengo un código de respuesta exitoso. Y con Notify lo que hago es que me configuro un webhook en Discord y cuando Nuclei me saca alguna vulnerabilidad, no tener que estar delante de la pantalla todo el rato a ver si saca un output y directamente un bot que yo me configuro en Discord y me levanta la mano, me avisa, ¿no? Me hace un ping, oye, que he encontrado esto en Nuclei para no estar, insisto, todo el rato delante. Simplemente, y por ir finalizando, darle las gracias nuevamente a toda la organización por poder contar conmigo para aportar mi grano de arena. Creo que se ha superado ya la barrera de los 22.000 euros. Ese código QR que he puesto es por si alguna persona que no está viendo quiere contactar conmigo y lo que humildemente pueda ayudarle, pues por ahí me tiene todas mis redes sociales. Pero lo más importante de todo no es eso, sino que hace referencia a, bueno, pues a todo el tema de Bizum, la ayuda a la ONG IAE que nos está ayudando con la gente de Yes We Hack, en fin, aportar un poco en lo que podamos, tanto a nivel económico y también recordar pues el sorteo que hay activo. Que se pueden ganar muchos premios. Así que nada, pues un poco objeto de todos, poder aportar lo que podamos. Y como decía Yolanda, no centraros con cantidades que quizás para algunos pueden ser grandes, como 50, 100 o 300 euros, que aunque sean 5 euros y vosotros penséis que no, pues realmente puede ayudar a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a la organización y desde aquí darle un abrazo a todos los que están damnificados ahora mismo, ¿no? Por el tema este que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? El agradecimiento a nosotros, cuando dices agradecido a la organización, tú estás en el staff de la organización también, David, has estado arrimando, haciendo un montón de cosas, con lo cual, ¿no? De agradecido a la organización cuando tú has estado echando el callo desde el primer día y encima todos los de la plataforma del Book Bounty, que esto se podrá sumar cuando, ¿no? Ya al cierre mañana y esas cosas, cuando se vayan las cosas, o sea, ¿qué vamos a decir? Ya, bueno, para mí yo solo, bueno, me siento un privilegiado y la verdad que un gran honor de que hayáis podido contar conmigo. Y la verdad que estas cosas, sobre todo lo digo siempre, para la gente que acabamos de empezar en este sector, que hayan podido contar contigo, pues no lo olvidaré nunca porque es súper gratificante el poder echar una mano a los que lo necesitan. De echar una mano, aunque has estado repasando todas las herramientas y tal, pero no lo puedo pinchar aquí porque como es de Twitch, que está diciendo, ¿en cuál plataforma recomiendas empezar a principiantes? Alguien que sabe hacer CTFs, pero que no tiene experiencia real. Bueno, yo creo que por el tema de empresas que hay, clientes, etcétera, diría HackerOne que es la más conocida y al final donde tiene el paraguas más grande. Pero bueno, un poco en la que te sientas más cómodo. Al final, a la hora de trabajar, todas las plataformas son lo mismo, aunque es verdad que cada una de ellas tiene pues, algunas diferencias, pero el objetivo común es el mismo. Yo te diría que viese una empresa que te llamase la atención, véase la NASA, véase cualquier tipo de empresa que dijera, oye, pues a mí me gustaría tener una vulnerabilidad reportada a esta empresa y empezase sin prisa, sin frustrarte, poco a poco, aprendiendo de los mejores, que en esta ponencia y lo tiene en el evento, yo te animaría a que lo vieras y lo siguieras y un poco pues ir paso a paso y ir marcándote tu propio camino. Siguiendo una lista de los invitados ¿no? directamente de Dana Consolidario, hay una lista que se vaya formando con todos, van a aprender un aprendizaje total. Mira, simplemente porque sé que eso, mira, Paul estaba diciendo, saludos David, ¿cómo puedo hacer para compartir unas cervezas contigo y hablar más de seguridad? Y entonces aquí está diciendo, pero si estás pidiendo contacto me sumo al pedido. O sea que ya he dicho, al QR, atreveros a escanear que no trae bichito y esas cosas, pero obviamente que sí para poder contactar contigo, pues porque un crack, ¿qué vamos a decir? Un crack con todo lo que has compartido. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, David, muchas gracias. Mira, reitero, tú sabes, ¿vale? Reitero esto. Lo sé.
Correcte. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todos. Un Gràcies. abrazo.